Dear audience, thank you for joining us. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de todas partes del mundo. Sabemos que es por su pasión, por los bancos de alimentos y también para entender el rol esencial que tienen las mujeres en los bancos y cuáles son nuestros intereses. Más temprano esta mañana, el economista Claudia nos, nos dio un entendimiento para aumentar nuestro entendimiento de las mujeres en el mercado laboral. Ella fue la tercera mujer en ganar el premio. Uno de los capítulos de su libro fue Convergencia de las Mujeres, pero tiene que ver también cambios en cosas que la brecha en cuanto al pago podría disminuirse si no hubiese una desproporción en la remuneración de los individuos. Estos cambios han empezado en tecnología, ciencia y salud, pero menos en cuanto al derecho, en los trabajos de derecho. En el banco de alimentos, estamos empezando a ver a mujeres en trabajos y en puestos que normalmente no son para ellas. En Lagos, Nigeria, en Kenia, tenemos mujeres trabajando en bancos de alimentos. ¿Cuáles son las oportunidades y los retos que enfrentan? Y vamos a empezar con las introducciones. Barbara Ofori Darko es una profesional apasionada con licenciatura en Derecho y maestría en Gestión de Adquisiciones y Cadenas de Suministro. Actualmente es la responsable de recaudación de fondos en Food for All Africa. Participó activamente en programas modelo de las Naciones Unidas terciarios dedicados a atender los retos mundiales relacionados con la erradicación de la pobreza, el hambre y la seguridad alimentaria. Barbara aprovecha sus conocimientos en materia de derecho y adquisiciones para apoyar a Food for All Africa en su misión de luchar contra el hambre en Ghana. Joy Kanana es una profesional de la nutrición altamente cualificada con una gran pasión por mejorar la vida de las personas mediante una mejor nutrición. Tiene un profundo entendimiento de la función esencial desempeñada por la alimentación en mantener el bienestar general. Kanana trabaja con Banking Kenya para atender la inseguridad alimentaria y desnutrición en la región. A través de sus conocimientos en nutrición, contribuye a iniciativas estratégicas destinadas a ampliar el acceso a alimentos, promueve alimentación balanceada y educa a comunidades sobre la importancia de patrones saludables de alimentación. Funmi es una entusiasta de la comunicación, la agricultura y el cuidado ecológico y trabaja como oficial de comunicación y agricultura familiar para el Banco de Alimentos de Lagos, Nigeria, y es licenciada en agricultura con especialidad en horticultura. Es apasionada respecto del empoderamiento e impacto social de las mujeres y le gusta trabajar para la comunidad. Ella y su equipo fueron recientemente reconocidos como uno de los 30 de menos de 30 años por el Ban Ki-moon Center for Global Citizens, como individuos que elevan a las mujeres en la agricultura. Ella también prevé un futuro en el que la agricultura se le da la prioridad que bien merece, sobre todo en Nigeria. Entonces, les doy la bienvenida a las ponentes y vamos a empezar. Barbara, quizá te voy a hacer una pregunta a ti primero. ¿Qué actividades, oportunidades o proyectos has trabajado con la Red Mundial de Bancos que hayan sido significativos para tu crecimiento profesional y banquera? Bueno, muchas gracias por la oportunidad para compartir mi experiencia. A veces yo quería empezar como alguien que pudiese tener un impacto importante. Entonces, y trabajo para Food for All Africa para la recaudación de alimentos. Y yo sé que
yo quería contribuir o sabía que quería contribuir de manera significativa y que esta experiencia iba a marcar mi experiencia profesional de forma que, de una forma excepcional. Entonces, como parte del Food Banking Network, de la red, eso me da muchas oportunidades para tener oportunidades en bancos de alimentos en todo el mundo. Cuando yo entré al GFN, al GFN, en un programa de intercambio y esta iniciativa nos dio una oportunidad única para tener la experiencia para África y descubrir cómo podríamos mejorar nuestra propia red de alimentos en Ghana. Esta experiencia me ofreció la oportunidad de entender cómo operan los bancos de alimentos y también un profundo entendimiento o conocer bien cómo luchar contra estos ciertos y en cuanto a mi rol como recaudadora de fondos, también me ha ayudado a crecer como comunicadora y hablar con más confianza sobre lo que hacemos. Entonces, cuando me acerco a donantes potenciales, entonces yo diría que este programa me expuso a varias estrategias de recaudación y enfoques que han sido exitosos. Entonces, esto los puedo aplicar a mis estrategias y para ampliar también nuestra recaudación para Food for All Africa. Y también podemos cooperar con otros bancos y esto me ha ayudado a compartir experiencias, ideas y colectivamente mejorar las técnicas de recaudación. Yo también he tenido el privilegio de trabajar con GFN en algunos proyectos específicos, por ejemplo, los proyectos de recuperación de alimentos y otras iniciativas. Y esto también me ha ayudado a aumentar mi capacidad en cuanto a narrativas en cuanto a alimentos que para apoyar el banco. Así que GFN no solo ha mejorado mis capacidades de recaudación, sino también me ha puesto en una posición para poder fomentar y la, los bancos de alimentos mundiales y esto también me ha permitido aprovechar mi posición como banquera de alimentos para atender la inseguridad alimentaria. Y antes de concluir, quisiera señalar la importancia de las mujeres en los bancos de alimentos. Como oficial de recaudación he reconocido la importancia de las mujeres en los bancos, ya sea como recaudadora o cualquier otra función que no necesariamente, es decir, no tiene que ver para lo que es más importante son las cualificaciones y los conocimientos que una persona tiene en su misión dentro de un banco de alimentos. Gracias, Barbara. Y siempre sabiendo que el equipo que trabajas como gerente de relaciones en el Banco de Alimentos, y yo sé que ustedes siempre están buscando equidad y que las mujeres tengan un rol más. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Consideras que el género es un factor importante en tu función dentro del banco y por qué? Bueno, ¿qué tal, Gaby? Gracias por la oportunidad de poder estar aquí y por, gracias a las personas que organizaron este foro. Yo diría que sí, el género es significativo en nuestro rol como banqueras de alimentos y el estar consciente del género en el banco de alimentos. En Kenia,
tenemos un equipo como de voluntarios y a veces vemos todas las personas que llegan con desnutrición y entonces llegan al banco y sabes que no puedes atender específicamente en donde ellos viven, y, pero he podido capacitar o recibir, capacitar, seguir a esta persona, de dónde vienen, ver las condiciones en las que viven, poder darles seguimiento, de dónde viene el problema y poder atender otros problemas que contribuyen a la desnutrición. Como soy mujer en el Banco de Alimentos en Kenia, estamos de acuerdo que más mujeres en el Banco de Alimentos aumentaría la presentación en cuanto a políticas y la presentación de nuestra gente. Mientras más mujeres van a ser defensoras muy fuertes de la equidad. Y, es- y, y porque esa energía femenina ha sido algo muy positivo y esto es algo que conlleva el ser mujer. Entonces, tenemos más capacidad para defender la equidad de género y otras cosas que afectan a mujeres en otras posiciones. Entonces, ser una banquera de alimentos, visito a personas vulnerables y podemos ver que hay más mujeres que son vulnerables. Y la mayoría de las beneficiarias son las mujeres e incluso los niños que pueden beneficiarse de diferentes programas que nosotros tenemos. Entonces, entender la inseguridad en cuanto a género, la inseguridad alimentaria en cuanto a género en las comunidades, por ejemplo, con los Masái, que hemos visto que no tienen la capacidad de que como son nómadas y van de un lugar a otro, entonces no pueden recibir educación formal. En un país tenemos que las niñas que se casan muy jóvenes, los niños entonces ya hay inseguridad alimentaria y como adolescente estos necesitan diferentes alimentos y el tener un niño o niña, un hijo, una hija, entonces vemos también desnutrición o mala alimentación en estos niños. Entonces, estos niños los vemos en nuestros centros de rescate y con poder hacer esas conexiones que al ser banquera podemos conectarnos con las beneficiarias que también son mujeres o femeninas. Y la inseguridad alimentaria también afecta a las mujeres en sus responsabilidades y roles dentro de la sociedad y ellas tienen que enfrentarse a retos únicos. Y cuando vemos a mujeres necesitadas, podemos empoderar a otras mujeres, no solo en lo que se refiere a alimentos, sino que les podemos dar eh, o mejorar su seguridad alimentaria y otros temas para estar seguros de que estamos promoviendo la sostenibilidad. Y entonces podemos al empoderar a las mujeres, también empoderamos a el núcleo familiar. Cosas que surgen es la sensibilización, que vemos que las mujeres están más en tono con los asuntos de género y también la confianza en su comunidad entre las banqueras de alimentos y las mujeres dentro de una comunidad. En conclusión, estoy de acuerdo con Barbara que las líderes mujeres y yo soy una banquera en la industria mientras se empodere más a las mujeres y sean líderes se va a traducir a la comunidad y poder mejorar a las comunidades. Gracias. Solid answer. Thanks, Kanana. I appreciate those thoughts. And Bueno, over to you, Barbara. Funmi, How does the ahora a culture tú. society affect your professional life? ¿Cómo tu rol en la sociedad o cómo afecta tu rol en la sociedad? Bueno, muchísimas gracias también por la oportunidad de poder hablar en esta plataforma. Yo diría que
La función de las mujeres en nuestra sociedad es algo que está en evolución. También trabajar dentro del sector de bancos de alimentos en esta parte del país. He tenido experiencias de ver las contribuciones que hacen las mujeres y, por supuesto, sí ha tenido un impacto positivo en mi vida profesional. Y también como cuidadores, estamos en el país y son la espina dorsal de las familias, las mujeres, y también y en los bancos de alimentos en Lagos, las mujeres son el núcleo de nosotros y nosotros en cuanto a la recaudación también. Entonces, en mi interacción puedo ver su resiliencia, están muy empeñadas y resueltas y que quieren lo mejor para ellas y su familia, para que puedan salirse de la vulnerabilidad y tener una buena calidad de vida. Entonces, esto me mantiene muy alerta y mi rol como banquera es asegurar que puedan mejorar sus vidas y sigo buscando nuevas formas de mejorar, de ver cómo puedo intervenir, de comunicar qué son los que necesitan nuestras beneficiarias y mejorar las intervenciones y su estilo de vida y todo. O sea, es simplemente me fomenta el que yo quiera hacer un esfuerzo extra en esto. Entonces yo creo que sí, sí, a mí ha afectado mucho mi vida profesional. Gracias. Gracias, Funmi. Entonces todos hemos hablado de las mujeres en la sociedad y en los bancos de alimentos. Yo quisiera ahora pasar a la pregunta de la edad, o más bien el tema de la edad. A todas ustedes las vemos como la siguiente generación o la próxima generación y verlos como directoras económicas o financieras en los bancos. ¿Cómo creen ustedes que la edad afecta su experiencia profesional? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, yo puedo hablar sobre eso. Entonces, en cuanto a la edad, a veces sí nos ven y dices, ¿quién es esta joven? Pero sobre todo, como agricultora joven, la mayoría de la gente tienen su idea de cómo debe ser esto, pero a medida que pasa el tiempo, ven, bueno, sí, esta persona es joven, pero hace el trabajo, así que esto los anima mucho. Y un ejemplo sería entrando a una comunidad, yo y mis colegas, que son bastante jóvenes también, y todo el mundo salió de la comunidad y decían, bueno, ok, ¿quiénes son estas personas que se intentan hacer? Y cuando empezamos a hablar de la agricultura y cómo venían a beneficiarse, vieron que, bueno, sí, no tiene que ver con la edad, sino su experiencia y que también pueden hacer su trabajo. Entonces, yo creo que me da sí, anima a las personas con quien interactuamos y entonces yo creo que tiene más que ver no con la edad, sino con la experiencia. Gracias, Funmi. Otra pregunta para el grupo. Yo sé que hemos hablado de sus puestos, pero quizá lo que el público no se da cuenta es que ustedes también hacen otras cosas. Entonces, es decir, tienen varios sacos que se ponen, ¿no? Entonces, esta es la vida de una banquera de alimentos. Entonces, en específico,
en ser, es parte quizá de los roles de género, de ser una persona que tiene que manejar varias cosas al mismo tiempo. ¿Piensan ustedes que esto ayuda o obstaculiza su capacidad para desempeñar su trabajo? ¿Qué creen ustedes? Okay, I think I would say that. Ok, yo voy a contestar eso. So I believe that Me parece que yo creo que normalmente cuando puedes puedes familiarizarte con todos los diferentes aspectos de tu trabajo, puedes entender más. Entonces, si haces tu rol, los roles, pero haces otras cosas, entonces eso amplía tu conocimiento y ayuda a que tú desempeñes tu misión. Entonces, el tener varias cosas es de lo mejor que puede pasarte. Yeah, and maybe to add Nate as Y yo también quizás as Funmi had añadir, mentioned, you know, as como dijo Funmi, even being in that position, even as incluso being como the food banks in Africa, even being young farmers, ser as joven dentro de being un banco de, able to de alimentos en even with África, different titles, with debido a different los diferentes positions, you're able puestos to y prove yourself in a way puedes to be able to probarte, ¿no? O sea, es experience the decir, different things comprobar que that tú come sí with the puedes different hacer, sectors, and it helps tener you diferentes multitask and also experiencias helps y you esto te grow ayuda a professionally. las a tener multitareas y además a crecer profesionalmente. Y yo tengo que reconocer a todos los padres también en los bancos, las mamás son de verdaderamente especial, pero todos los padres y sobre todo los que están ahí en el campo con programas agrícolas o están visitando poblaciones vulnerables que quizá están a cientos de kilómetros de sus casas. Yo también creo que ese es otro saco que que se ponen y la forma en que ustedes están extendiendo y eso de verdad las felicitamos por esto. La siguiente pregunta, que si nos pueden decir, por ejemplo, el tamaño de sus equipos, cuántas mujeres hay en sus equipos con los que trabajan. ¿Nos pueden hablar un poco de eso? Okay, thank you, Gabby. I would say Gracias, Gaby. Yo 50, diría que en mi equipo 50-50. somos That's maybe 50-50. mainly the people maybe who are in the office, but if we Hay all personas en la go to, oficina, if we go to the sector of our volunteers, pero en most of cuanto a our los volunteers voluntarios, la as mayoría de los as you know voluntarios the opposite gender, more of our son, volunteers are the males. If we go son más to hombres que our mujeres. small scale farmers, we find Y si that vamos a los it might agricultores come close, pequeños, but we have more of male tenemos volunteers that más are there voluntarios que as son they've hombres been que van ahí, tied down by porque las mujeres a veces se societal ven, roles no and pueden responsibilities, and debido a they sus need those physical responsabilidades dentro de la activities to be able sociedad y to la familia, entonces volunteer quizá that no time as pueden much as ser, women in some instances. entrar Yes. al voluntariado tanto como los hombres. Okay, for us here at the food bank, at the Lagos Food Bank, I think when I started out with the food bank, Bueno, cuando yo empecé 90% con el banco, number of women, joining us, and as time has gone on, no habían tantas mujeres, if we pero a medida que ha pasado el tiempo se ha equilibrado más. who Hay más mujeres joined to, go further with us. y I que think van we have a caminando good con balance, nosotros. but when I first started out, I could see Entonces, a whole lot of more women joining in. entonces hoy en día hay muchas más mujeres. Gracias, Funmi. Eso será una pregunta interesante para darle seguimiento, Funmi. Viendo cómo recursos humanos, cómo veía el grupo o y diferentes variaciones, pero esto se conecta con otra pregunta que tengo en cuanto a la presencia
de mujeres en los bancos de alimentos. Y esto es que si se han añadido más mujeres a nivel de directivo en los bancos de alimentos y como interesadas como partes interesadas en las empresas en las que trabajan, como socias. Yeah, I think in our position we Y do yo creo que en nuestros say I don't know if it is by puestos, chance, if it no sé si es de casualidad intentional, but we o do si fue almost intencionado an o equal intencional, representation. pero It's tenemos 50 or casi 51%, but we do igual a have representación, women in 51-49%, pero sí tenemos a position muchas making mujeres positions en and posiciones de also toma de even decisiones in the e young people. If we incluso also look at entre the la team, gente. we También do vemos a have los quite equipos the number of young people que as tenemos much as mucha the gente elder ones, joven, and I tanto como believe gente de it's mayor important edad. because there are Y those esto ayuda roles a that a are equilibrar better porque hay performed by young funciones people que and es mejor que los people like desempeñen los with jóvenes more y otros experience que es and mejor que los diversity desempeñen in personas con más experiencia day-to-day o con más activities. años de This helps experiencia, achieve ¿no? En las certain actividades cotidianas y esto beneficial nos outcomes ayuda a for our lograr nuestra employees. misión dentro del banco de alimentos. Sí. Great. Thanks. Barbara, you didn't miss a beat, and I'm gonna Gracias, Bárbara. No te perdiste. Qué bueno que ya regresaste, pero bueno, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo? Una disculpa, sigues con el micrófono silenciado. Ok. As a fundraising officer, Como persona a cargo de recaudar fondos, es para mí un privilegio también poder interactuar con otras asociaciones y también con otras personas que pueden dar donaciones. Eso creo que da una exposición para poder estar con gente que tiene influencias que tal vez de otra manera no hubiera podido conocer y por el trabajo, por el cargo que tengo, puedo tener contacto con estas personas. Entonces, yo creo que ha contribuido mucho, sí, claramente profesionalmente, pero también de forma personal. Creo que yo siento que una parte de mí también ha mejorado y eso es por lo que supongo que es lo que más disfruto hacer. Gracias. Muchas gracias. Y sí, deberías de estar orgullosa porque estás haciendo un maravilloso trabajo. Ok, pues le voy a pasar la palabra a Funmi. Me gustaría hacer la misma pregunta. ¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo? I think I would have to go like maybe two parts because juggling Eh, between competitions and family farming. Supongo que sí puede ser a veces un poco Being able to complicado manejar diferentes aspectos, pero supongo que lo que disfruto mucho es, por ejemplo, el simplemente tener la capacidad de expresarme a través de diferentes medios que pueden ser de formas muy creativas, ¿no? Por ejemplo, y eh, hay diferentes formas en las que creo que puedo expresarme y bueno, eso lo disfruto mucho, pero también otra parte es que, por ejemplo, cuando mis colegas van al campo y a lo mejor regresan diciendo o contando cuáles fueron los beneficiarios y vemos que se están empezando a expandir, incluso en algunas de las granjas o de todo lo que hacen, pues la verdad es que siento que cada vez se hace todo mejor y eso a mí me da como un sentido de logro. Y también los beneficiarios, por ejemplo, muchas veces hablan con con miembros de la comunidad, etcétera. Entonces creo que sí, mucho de eso es de las cosas que más disfruto. you should feel very accomplished. Y también deberías de sentir que efectivamente es un gran logro porque de hecho en Instagram tienen más de 60,000 seguidores y sabemos que es gracias a todo lo que hacen en el banco de alimentos. Entonces sí, creo que ustedes pudieran ser como influencers o celebridades y bueno, siempre vemos todo lo que hacen en las redes sociales y están haciendo un maravilloso trabajo. Canana, ¿te puedo hacer la misma pregunta a ti? Sí, gracias, muchísimas gracias, Gaby. Yo creo que probablemente Agree with me that cualquier persona que we need trabaje en un organizations banco de alimentos puede that estar de acuerdo really
conmigo que definitivamente hay una parte humanitaria, ¿no? Y entonces se puede ver el impacto que verdaderamente tiene en nuestra comunidad. Y una cosa también sobre los bancos de alimentos es que te expone. Muchos de nosotros estamos en bancos de alimentos nacionales en nuestros diferentes países y eso a nosotros también nos lleva con diferentes comunidades. Yo nunca había visto ciertas cosas, pero venir a trabajar a un banco de alimentos es lo que me ha dado como este tipo de exposición, ¿no? Como por ejemplo de la comunidad Masái, así como algunas otras comunidades que muchas veces están en otras áreas y yo vengo como de un área agrícola que puede ser muy clara, es muy productiva, siempre tienen alimentos frescos, pero al mismo tiempo únicamente uno lee o sabe de ellos en los libros, pero ya cuando se está trabajando en los bancos de alimentos, te expones a ellos y poder ver cuál es la necesidad que tienen ahí en sus comunidades. Y también cuando empiezas a trabajar con los bancos de alimentos, pues también tienes que trabajar directamente con los beneficiarios y el poder ver ese cambio, el poder ver ese impacto. eh, Incluso que hay personas que puedan llegar con problemas de mala nutrición, etcétera, o que a lo mejor no iban a la escuela y que entonces pudieron completarla y a lo mejor de otra manera no se hubiera logrado si no hubieran recibido esta ayuda o si yo no hubieran podido recibir comida, porque claro que pues es también una necesidad básica y muchas personas lo que sucede es que se salen de la escuela y tratan de cubrir primero sus necesidades esenciales cubiertas. Entonces, creo que el poder ver eso, el tener esa exposición de la gente que está en mi área, en mi país, así como también las diferentes actividades en las que he podido participar, es impresionante. Y también con los donantes, ¿no? Por ejemplo, igualmente no estamos conectados en diferentes países gracias a la red global de Banco de Alimentos. Entonces, también el que está en Kenia fue maravilloso verdaderamente poder conocer al resto de los miembros también de otros bancos de alimentos en África para intercambiar ideas y creo que es una plataforma maravillosa. A mí me encanta eso. Muchísimas gracias. Gracias, Karana. Maravilloso. Bueno, pues entonces creo que ya tenemos la energía aquí, la vemos por parte de la audiencia. Hay algunas preguntas que también están mandando, entonces, bueno, queremos invitarles a todos para que manden sus preguntas y bueno, vamos a seguir adelante con este maravilloso panel. Ok, me parece que hay otra pregunta para el grupo. ¿Pudieran detallar un poco cuáles son algunos de los programas que tienen sus bancos de alimentos para las escuelas, por ejemplo, y algunas poblaciones que no han recibido ciertos servicios? ¿Cómo es que están haciendo esto específicamente en sus comunidades? No sé si tal vez Barbara quiera contestar. Okay, Gabby. So yeah, food for all. We have a number of Sí, programs that we do to tenemos countryside. diferentes programas que hacemos en colaboración y uno de ellos es el programa para madres y para recién nacidos, que de hecho llega a ayudar sobre todo a menores que van de los 0 a los 5 años. Entonces, lo que nosotros tenemos es este programa para que cuide a estas personas. De hecho, hay gente que vienen semanalmente y entonces nosotros les damos suplementos para poder tomar, para que estén mejor, checamos su peso, checamos también y tratamos de tener un estándar específico y supongo que una vez que ya llegan a tener un cierto nivel, pues entonces digamos que de alguna forma se gradúan del programa y también hay otros programas que van específicamente a áreas rurales. Entonces, cada mes, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que igual nos aseguramos de que todos los niños tengan una comida y también colaboramos con las escuelas. Entonces, esto es para asegurarnos de que se queden en la escuela, ¿no? Y después también tenemos comidas calientes que son más o menos como 600, 700 personas cada semana. Entonces, los miércoles y los viernes servimos estas comidas, estos alimentos a los más vulnerables en diferentes áreas segregadas. Y también tenemos otro programa en donde es para las personas que a lo mejor recibieron algún tipo de desastre inesperado. Actualmente en Ghana, por ejemplo,
hay situaciones en donde están tratando de ayudar a áreas específicas y bueno, pues estos son el tipo de programas que pueden ayudar a la gente más vulnerable y creo que está teniendo un muy buen impacto. Gracias. Gracias. Y creo que también esto tiene que ver con su papel como persona a cargo de un banco de alimentos, ¿no? Y también muchas veces estamos escuchando que pues estas poblaciones también hay muchas mujeres, hay niñas especialmente y sí, poder ir a la escuela pues es sumamente difícil para que lo hagan sin un programa de alimentos, sin que tengan alimentación y sí, definitivamente eso es muy importante, que puedan seguir accesando y yendo a la escuela y también pues que puedan seguir adelante, ¿no? Con sus estudios. Kanana o Funmi, no sé si quieran agregar algo con respecto a sus programas. Okay. Okay, Canada, you could go first. Kanana, adelante si quieres tú empieza. Ok. Sí, muchas gracias. También en el Banco de Alimentos en Kenia, el principal enfoque también está para los niños. En este sentido, nosotros organizamos a diferentes grupos, se reúnen para rescatar a los niños que están en una posición muy vulnerable y entonces también lo que hacemos es que muchas veces les damos refugio, les damos educación para que les podemos ayudar a tener los alimentos y que de esa manera puedan tener una comida diaria, que puedan recibirlo de forma diaria. Y bueno, pues este es una casa para niños, ¿no? En donde muchas veces también se les ayuda para que se rehabiliten. Por ejemplo, hay gente que si a lo mejor tiene ciertas afectaciones, eh, por ejemplo, incluso de situaciones de violencia de género, también si hay mutilación femenina, igualmente están estos centros para ayudar a estas personas y después tenemos para adultos mayores igualmente otro programa que en algunas instancias también nosotros podemos brindarles a ellos ayuda por parte de organizaciones comunitarias y trabajan en diferentes temas. Entonces tenemos algunas organizaciones comunitarias que apoyan también a personas que tienen enfermedades crónicas, niños que a lo mejor padecen de estoma o les damos diferentes tipos de comidas que tengan nutrición, buenos nutrimentos para que efectivamente se les ayude igual a todas las personas afectadas con calamidades y sobre todo, por ejemplo, las casas shanty, etcétera. Muchas veces puede ser que haya incendios que igualmente se empiezan a esparcir porque pues están muy cerca las casas, entonces ahí cuando eso sucede hay muchos problemas en ese sentido. El año pasado, por ejemplo, hubo una sequía bastante importante y entonces igualmente fuimos a apoyar a estas comunidades con alimentos y también algunas personas que a lo mejor también si hay ciertos desastres naturales, como por ejemplo inundaciones, etcétera, ese tipo de calamidades, ahí es cuando nosotros tratamos de apoyar también. Y también a algunos niños que a lo mejor están en lugares en donde son de recursos más limitados. Igualmente nosotros vamos para tratar de ayudar a los niños porque muchas veces los padres lo que hacen es que tratan de salir a trabajar para tener un sustento y cuando están en la escuela probablemente no necesariamente reciben una alimentación y tampoco pueden pagar. Entonces la intención aquí es ayudar a estos menores que están en áreas de bajos ingresos y también en áreas áridas o semiáridas, porque como mencioné, si no se cubre la necesidad básica de la alimentación, la educación es secundaria, pues entonces no se van a enfocar en la escuela y van a tratar de buscar comida. Y por supuesto que eso en el futuro afecta a la economía del país igualmente. Muchas gracias, Canana, y muchas gracias también por mencionar cuál es el contexto de los beneficiarios de los programas. Tenemos una pregunta en el chat
y me pone a mí a pensar un poco sobre una conversación que creo que ya hemos tenido anteriormente, ¿no? Con respecto a el lugar de trabajo y este como techo de cristal. Y era un poco mis pensamientos, la apertura, ¿no? Que yo mencionaba sobre esta brecha de género. ¿Hay algún reto? ¿Cómo es que esto les afecta a ustedes, ¿no? En el lugar de trabajo. ¿Han visto estos retos debido a su género en su lugar de trabajo? Em, Ok, a ver, la pregunta es, ¿cómo es que el techo de cristal les afecta si han tenido esto como un desafío para poder avanzar en sus lugares de trabajo? Bueno, Kanana, por ejemplo, creo que ya está un poco más de tiempo. Bárbara, creo que lleva más o menos como un año, etcétera. Entonces, no sé, tal vez Funmi, tú pudieras contestar. Okay. I think so. In terms of challenges, I think we have more Con support respecto where if a you have, retos, some certain issue, you sí, can creo talk to your que colleagues. So I think before únicamente uno puede it's hablar very de su propia suitable for experiencia, ¿no? Pero people sí creo que and to también es if un you have entorno, a problem, you would sí, en el que si hay un problema, find pues idealmente te puedes reunir tal vez con un colega que tal vez ha estado ahí durante más tiempo, que a lo mejor pasó por algo similar, o a lo mejor eh, incluso también puede ser una persona que tenga mucho más apertura. Y hay algunos de estos entornos en donde tal vez es más apropiado y puedes hablar de ciertos de estos temas. A lo mejor también en el lugar de trabajo es, si es viable. Entonces también incluso se pueden crear incluso como ciertas documentaciones, ¿no? Para a lo mejor ayudar a tener un mejor desempeño, pero sí, yo diría que es algo que puede ayudar muchísimo para poder crecer, ¿no? Digo, seguramente es algo que sucede, pero al mismo tiempo nosotros hemos podido de alguna manera alejarnos un poco cada vez más de ese tipo de situaciones para entender un poco mejor. Entonces creo que cuando hay un entorno conducivo, pues entonces hace mucho más fácil que se puedan superar ciertos obstáculos. Gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles son las malas concepciones o malas interpretaciones que ven de las mujeres en el lugar de trabajo? Tal vez Kanana pueda ayudar con esta respuesta. Em, sí, yo creo que generalmente eh, puede ser que sea incluso subconsciente, ¿no? A lo mejor em, desafortunadamente puede ser que haya algún tipo de situación trágica, ¿no? Vamos a suponer que si un niño tiene un accidente, por ejemplo, y entonces muere el padre y a lo mejor tal vez dice, bueno, no puedo operar a este niño, ¿por qué? Porque pues es mi hijo, ¿por qué no diría, o sea, por qué un doctor no operaría a su propio hijo? No, o sea, es un ejemplo nada más como para mencionar esta situación. Digo, seguramente no sé qué es lo que les haya pasado por la mente de por qué un doctor no operaría al hijo, que sería la madre, ¿no? En este caso, pero eso no es necesariamente lo que vemos tan fácilmente como una sociedad en general, no nada más en África, sino también en general, pues sí, está un sesgo, que eso viene con ciertos trabajos que a lo mejor son específicamente para hombres o a lo mejor que algunas posiciones de liderazgo son para hombres, pero ser una mujer y estar en esa posición y a lo mejor también tratar de probarnos, ¿no? Si a lo mejor somos competentes para poder subir, ¿no? Y escalar y poder estar en estas posiciones de liderazgo, bueno, pues entonces de esa manera puedes impactar a otras mujeres. Pero, por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo, el trabajo en equipo que se tiene que hacer también, por ejemplo, en este entorno, creo que está ayudándonos a hacerlo mejor, pero al final de cuentas, eh,
también creo que las habilidades que cada quien tiene y la competencia es lo que va a importar, porque el entorno en la sociedad creo que no necesariamente es el que provee mayor apoyo, pero pues uno puede hacer lo que se pueda y bueno, esperamos que efectivamente mañana podamos tener un mejor entorno y también un mejor futuro para todos. Canana, eso fue maravilloso y de hecho yo creo que todos nosotros muchas veces nos congelamos un poco, ¿no? Como con este sesgo, ¿no? Desafortunadamente que no siempre podemos ver y sí, eso es exactamente lo que yo considero que es de lo que hemos hablado, ¿no? El poder estar, por ejemplo, en un almacén como una mujer y el estar revisando toda la parte de manejo del inventario o a lo mejor estar igualmente con jornaleros, ¿no? O a lo mejor meter todas las donaciones en un camión y todo este tipo de movimiento y todo esto. Creo que es algo que sí tenemos que deshacer de alguna forma, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? Se trata de la experiencia, de cuáles son las habilidades que traes y también creo que es una cuestión de tener equipos bastante fuertes, tanto de hombres como mujeres que nos empoderen y que nos levanten todos los días, porque sí existe este sesgo inconsciente y también están estas barreras que pues son simplemente parte de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, con eso ahora me gustaría también ver una pregunta de Madison que ella pregunta, ¿cuáles son algunos de los métodos más exitosos para promover a las mujeres a través de sus organizaciones o que ustedes han visto que se han implementado por parte de sus aliados? Ok, veo que Barbara está sentando con la cabeza. ¿Quieres decir algo? Down to what we've been Sí, saying that creo que that's tiene something mucho que ver con lo que hemos estado mencionando, que en realidad no es una cuestión de género, sino más bien de cuál es la experiencia y la pericia que tiene esa persona. Entonces, yo creo que una vez que la persona la tiene, únicamente es una cuestión de que se permita mejorar. Si una mujer tiene el conocimiento, la calificación o el compromiso a su banco de alimentos, hay que permitir que eso lo prueben y también incluso puede sorprender porque algunas mujeres pueden hacer lo mismo hasta mejor que lo que los hombres harían. Entonces, es eso, permitir que fluyan, que tengan esa y desarrollen esa pericia, esa experiencia. Gracias. Ok, Funmi o Kanana, ¿quiere alguien mencionar algo? Está bien, si no, ¿eh? Tenemos muy buenas respuestas también de todas ustedes. Y esta pregunta es de Mohammad y él está preguntando, ¿cómo hablarían de los bancos de alimentos a un grupo de niñas jóvenes que, por ejemplo, están tal vez en la preparatoria y están empezando a ver este sector como una opción a largo plazo en su carrera? No sé si a lo mejor, Funmi, quieres intentar contestar. I mean, as a young person myself, I think Digo, como una I joven, yo start from the viewpoint of I would not have seen myself as a supongo homemaker, que but empezaría diciendo que de hecho yo nunca hubiera being a considerado woman necesariamente dedicarme a esto. Incluso hace algunos años probablemente ni siquiera sabía propiamente que it's implicaba it's trabajar en un banco de alimentos y I empezó como un I servicio a la wouldn't humanidad, for ¿no? everybody. So I say yes, that would be Y sí, la madre because naturaleza creo que al final de cuentas impact the no society. trae a todo mundo y creo que supongo que sería esa As mi a young person, I perspectiva. probably wouldn't have known that I would En todas las want dimensiones to obviamente do tiene que that. haber una práctica, So the viewpoint ¿no? from Pero yo creo que la me that perspectiva que habría que tener currently es que le puedes you want retribuir a la like sociedad how y, where you're from, how you're from, y obviamente que eso va a depender, ¿no? De and diferentes that cosas, de dónde eres, en dónde estás, de las experiencias, pero cuando estás en un banco de alimentos como tal, sí, efectivamente puede haber un sentido de logro, de que efectivamente estoy haciendo algo importante, algo significante. Entonces, supongo que number one being a female en número uno, it doesn't really matter in the food bank, what is ser mujer en the realidad creo que no importa expectation. propiamente en el banco. Creo que lo que importa es la experiencia y todo lo que tú traes, ¿no? Y pones sobre la mesa. Entonces, sí, yo creo que eso sería lo que yo les diría a ellas. onto that,
Sí, tal vez yo podría agregar a eso, porque la belleza de los bancos de alimentos es que todos tenemos plataformas de voluntarios y también son diferentes programas que pueden ayudar, ¿no? Cuando alguien a lo mejor puede estar en diferentes lugares de el banco de alimentos. Entonces, tal vez se le puede animar a que se unan, ¿no? A los programas de voluntarios que tengan y creo que sería único para ellos porque entonces tendrían esa experiencia antes de obtener el trabajo. Entonces, a lo mejor que se empiecen a involucrar con los bancos de alimentos, incluso mientras siguen estando en la escuela, tal vez esparcir, ¿no? Este conocimiento entre sus compañeras o compañeros de clases para que también puedan unirse y ser voluntarios y también de alguna manera pues le llega a más personas toda esta información sobre los bancos de alimentos y entonces si ellos pueden empezar como voluntarios, eso quiere decir que más personas van a tener un impacto y va a ser también bueno para ellas conforme se involucran también con todo el equipo, porque entonces ahí se pueden identificar cuáles serían las posiciones o los puestos específicos que pudieran a lo mejor en un futuro llegar a tener. Great. Ok, maravilloso. Tengo otra pregunta más y esta sería, no sé si es un llamado a la acción, pero algo que con lo que sus compañeros en un banco de alimentos les puedan ayudar. La pregunta es, ¿cómo es que las habilidades, los, digamos, privilegios incluso que pueden tener los hombres y las mujeres se pueden complementar uno a otro en esta lucha en contra del hambre y de la pérdida y el desperdicio de alimentos? No sé si hay algo que puedan hacer, por ejemplo, sus compañeros hombres que puedan a lo mejor ayudar a las mujeres. ¿Cómo es que se puede, creen ustedes, ayudar a mejorar esta lucha que hay, ¿no? Ya sea para ustedes mismas en el lugar de trabajo o para las niñas y las mujeres a las que sirven. When we are Barbara, I think. Okay. Barbara, I adelante. think that we can always Gracias. Yo creo que todos podemos trabajar mano a mano so sometimes para poder llegar a lograr la misión de los bancos de alimentos, ¿no? Y a veces me parece que hay en ciertas cosas que hay gente que va a escuchar más a las mujeres o más a los hombres, pero todos nosotros tenemos talento, tenemos esta habilidad para influenciar a estas personas. Entonces, creo que hay que creer en esta idea de asegurar que haya seguridad alimentaria. Entonces, hay que ver cuál es el grupo al que le estamos hablando y entonces si van a escuchar más a los hombres, pues entonces los hombres pueden hacerlo de la misma manera que si es al revés, las mujeres pueden influenciar a esas personas para creer también en nuestra misión. Entonces, de esa manera nosotros podemos lograr la misión que tiene el Banco de Alimentos. Just to add to what Barbara said, I completely agree Creo with que Bárbara lo dijo perfecto. Yo totalmente estoy de acuerdo con esa parte de la colaboración porque creo que es la mejor forma de hacer cualquier cosa. Entonces, si nosotros podemos dirigirnos a un público, a una persona que también es importante tomar en cuenta quién pueden escuchar mejor. Y también creo que nosotros hemos creado una plataforma en donde hay diferentes bancos de alimentos que se reúnen, ¿no? Y si se trata de a lo mejor escuchar de alguien que está fuera, tal vez a veces de ese círculo, muchas veces eso también puede ser útil, ¿no? Para que también hablen de su propio punto de vista, pero sí es una colaboración entre hombres y mujeres porque pues no funciona de forma separada. also agree with what my Sí, colleagues yo también said. estoy de acuerdo con todo lo que mis colegas han mencionado y también los diferentes grupos, sobre todo en cuanto a edad, importan, sobre todo en el momento de ir a algunas comunidades, porque puede ser que hay personas que únicamente van a escuchar a un hombre mayor, porque a lo mejor es una cuestión de cultura o los niños, ¿no? Cuando a veces están en casa, tal vez las personas mayores ya no tienen necesariamente la energía para jugar con los niños. Entonces, sí tenemos diferentes habilidades también profesionalmente y entonces sí importa. Al final puede ayudar a juntar todas estas ideas para que de esa manera se puedan ver las diferentes perspectivas. Y a veces puede ser How we are physically, biologically
limitante con respecto a cómo somos físicamente, biológicamente o cuáles son las necesidades. Puede ser que a lo mejor se necesite una contraparte masculina para poder hacer toda la carga pesada, ¿no? Nada más por dar un ejemplo. Creo que perdimos a Kanana, pero sí, definitivamente estaba haciendo un punto muy bueno. Ah, ok, ya está, ya regresó. ¿Sí? Perdón, Kanana, nada más estaba haciendo un resumen porque te perdimos un minutito, pero sí, creo que el mensaje se entendió de forma excelente. Gracias. No te preocupes. Ok, ¿hay algún tipo de reflexión de cierre de su lado? Nada más quiero aquí revisar con la audiencia. No sé si a lo mejor quisieran ustedes cerrar el día de hoy con algo, Kanana, Barbara, Funmi. No hay presión, si no, podemos seguir adelante, porque sí, creo que definitivamente sus reflexiones han sido muy atinadas y bueno, lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Como conversación, pero no necesariamente para lidiar o llevar sus opiniones, pero sí creo que es importante que la audiencia tenga a tres personas de diferentes países totalmente y que escuche cuáles son sus experiencias como jóvenes a cargo de estos bancos de alimentos y también pues estamos muy orgullosos y muy emocionados de haberlos tenido como este programa acelerador de la GFN para bancos de alimentos y bueno, pues también ver cómo es que han crecido a lo largo de diferentes conflictos, la pandemia, etcétera, así como también crisis de costo de vida, sequías y más. Y bueno, nada más para dar contexto a la audiencia, yo soy directora asociada para programas en Medio Oriente y en África. Y la verdad es que tengo esta maravillosa oportunidad de poder ver a estos bancos de alimentos crecer, de también dar asistencia técnica y guía y también pues todo el apoyo que están haciendo ustedes para la red global de bancos de alimentos. Lo apreciamos muchísimo y bueno, pues creo que los resultados, como los estamos viendo hoy, son maravillosos. Kanana, una disculpa, pensé que ibas a decir algo, pero queremos nada más agradecerles a todos por haber estado con nosotros. Una grabación de esta presentación va a estar disponible en unos días en nuestro sitio web. Muchísimas gracias a las tres por su tiempo y también a sus equipos por haber igualmente dedicado más de una hora, pero sobre todo pues una semana llena de estos eventos y delegaciones también que han visitado sus bancos de alimentos, etcétera. Y bueno, nada más para la audiencia, por favor consideren hacer una donación a el GFN. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.